Vamos a ir al libro de Primero de Samuel, capítulo 18, y vamos a leer a partir del verso 6. El tema de hoy es Saúl tiene celos de David. Leemos desde el verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que bailaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Verso 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. A este no le falta más que le den el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, oiga esta palabra, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Y ahí vamos a dejar la lectura, es un poquito más extensa, usted la puede leer en la casita. A manera de introducción, vamos a centrarnos un poco en la historia. ¿Se acuerdan lo que estudiamos la semana pasada? Hablamos sobre David, Goliat. Y de ahí parte esto que está pasando acá, porque dice la Biblia que venían de regreso de haber matado al filisteo, cuando todas las mujeres, las mujeres de todas las ciudades de Israel. Yo no sé por qué Samuel fue tan enfático en colocar esto así, porque dice claramente: las mujeres de todas las ciudades de Israel salieron a recibir al rey Saúl. Y miren, venían con instrumentos de música, venían cantando, venían bailando. Y en medio de eso venían diciendo que Saúl había sido capaz de matar a 1000, pero David había sido capaz de matar a 10,000. Eso detonó algo en Saúl. Dijo: no, ¿cómo es posible que a este, que no es ni siquiera rey, le estén dando 10,000 y yo que soy el rey me estén dando solo 1000? Ahora, en segundo lugar, a manera de introducción también, en esta parte de la historia, vemos cómo Saúl poco a poco está mostrando la naturaleza caída que posee a todo hombre. Una naturaleza perdida, una naturaleza que está envuelta en el pecado. Vimos por qué Saúl fue desechado. Desobedeció 2 veces y nos falta una tercera que la vamos a ver pronto, una tercera. Pero acá estamos viendo que el corazón de Saúl no era un corazón correcto, no era un corazón sano. Lo único que hizo Dios al quitarlo de en medio fue darle a todos a conocer por qué es que Saúl ya no era parte de su agrado, ya no era parte del agrado de Dios. Ahora, Saúl llegó a amar mucho a David, eso dice Samuel 16:21, anótelo ahí, Samuel 16:21, primero de Samuel. Dice la Biblia que él llegó a amar mucho a David, pero en el capítulo 18, el tanto amor que le tenía a David se volvió un gran odio hacia David. Bueno, empecemos entonces, una tercera cosa en cuanto a la introducción que estoy hablando es que definamos celos. Antes de entrar al mensaje es que definamos qué son los celos.
Los celos son sentimientos de inseguridad y miedo a perder algo o alguien valioso. El celar a alguien es una emoción motivada por una amenaza, ya sea real o imaginada, de que voy a perder a esa persona. Se puede dar con animales también o con cosas. Un corazón controlado por la carne manifiesta celos. Y solo lo vamos a leer así rapidito, Gálatas 5:19, verso 20, porque después lo vamos a estudiar un poquito más a profundidad. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ahí está, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿En dónde aparecen los celos? Los celos no son fruto del Espíritu. ¿Qué son los celos? Es una manifestación de la carne, exactamente, es una manifestación de la carne. Hay 4 características. Sigo con mi introducción, perdonen, es un poquito larga mi introducción, pero hay 4 características de una persona celosa. 4 características de una persona celosa. Y eso es bueno porque así decimos, vamos a nosotros a poder hacer un checklist de nuestra propia vida. ¿Será que yo soy celoso? Porque a veces pensamos que alguien más es celoso, pero puede ser que el celoso sea yo. Entonces, 4 características de una persona celosa. La primera es, el celoso necesita un control excesivo. Quiere estar al tanto de la persona o el objeto del cual tiene celos. Hace preguntas constantes. Monitoreo de celular, monitoreo de redes sociales y todo, siempre está pendiente. Y eso puede ser tanto con esposos como con amigos. Hay amigos muy celosos que no quieren compartir la amistad del amigo con otra persona. Y acá ratitos viendo en las redes sociales con quién está chateando, con quién está platicando. ¿Cómo es que subiste 10 fotos con ella? Ve, y conmigo no te has subido ni una, dice la amiga a la otra amiga. Entonces, los celos se pueden manifestar en cualquier ámbito. Pero ¿cómo es una persona celosa? La persona celosa es alguien que necesita tener el control. Segundo, mire, segunda característica, inseguridad personal. Alguien celoso es inseguro, inseguridad personal. El inseguro es aquel que se compara constantemente, aquel que quiere incluso vestir para que la persona a la que él siente o ella siente que ya se le va de las manos, lo vuelva a aceptar. Entonces empieza a investigar el grupo de personas con las que está y se da cuenta de que esta persona que se va a ir le gusta relacionarse con gente que usa lentes. ¿Qué cree usted que hace la persona entonces? Aunque no necesite, se va a una óptica y compra un par de lentes. ¿Qué está buscando? Aceptación. ¿Por qué busca esa aceptación? Porque tiene inseguridad personal. Entonces, estas personas inseguras, cualquier comentario es un riesgo. Cualquier cosa que uno les diga a los inseguros es un riesgo para ellos. Realmente sienten como que se les va a cortar la silla y se van a caer al suelo. Entonces, el inseguro personal siempre va a compararse y siempre va a estar al acecho de cualquier comentario que se pueda hacer. Número 3, por favor, tercera característica. El celoso desea aislar al objeto de sus celos. Aislar. Eso es colocar a esa persona en un lugar donde nadie me lo toque. En un lugar donde no respire. En un lugar donde solo yo pueda entrar. Mejor si pudiera tener un cuarto escondido en su casa con clave y apachar la clave y solo él entrar o ella entrar y salir. Miren qué tipo de situación es más terrible esta. Aislar al objeto de sus celos, porque él lo que quiere o ella lo que quiere es exclusividad emocional. Es que no es posible que tenga más amigas si yo soy suficiente. No es posible que tenga más amigos si yo soy, mire, yo soy la persona indicada para ella o para él. La última, 4, la última característica de un celoso
es que siempre va a percibir a otras personas como rivales. Percepción de rivalidad. Con frecuencia el celoso ve la necesidad de competir para no perder esa persona o ese objeto del cual siente celos. Quiere competir. Entonces ve que esta persona, sí pues, hablemos de personas, dejemos a un lado objetos animales, pero esta persona se está relacionando con otras personas que son muy deportistas, por ejemplo. Deportistas y les gusta salir a hacer running, les gusta hacer pesas y siente que pasa mucho tiempo con estas personas. Entonces lo que hace la persona celosa es empezar también a él o ella a hacer ejercicio, empezar a ver fit, empezar a comer sano, empezar a platicar, o sea, tener puntos de contacto, porque al final lo que quiere es vencer al rival que le quiere quitar la amistad de la persona de la cual siente celos. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar dos cosas importantes. La primera es, ¿cuáles eran las razones de Saúl para tener celos de David? Y lo segundo que quiero es, ¿cómo podemos nosotros dejar de ser personas celosas? Eso es lo segundo. Lo primero es, ¿cómo es que Saúl llegó a tener celos de David o por qué tenía celos de David? Y lo segundo es cómo nosotros debemos abandonar los celos, Hablemos entonces del primer punto. ¿Cuáles eran las razones por las cuales Saúl tenía celos de David? Pues yo encontré algunas acá, puede ser que usted al leer encuentre más. Perfecto. Lo primero. Los cánticos de las mujeres de todas las ciudades de Israel. Saúl puso atención a las palabras. ¿Qué cantaban las mujeres? Saúl mató a 1000, pero David fue capaz de matar 10,000. Entonces, ahí en el verso 6, aconteció que cuando volvían ellos, estamos en primero de Samuel, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel cantando y danzando para recibir al rey con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Miren toda la algarabía con la que la gente, la multitud, pero es enfático porque la Biblia no dice salieron todos, incluyendo hombres bailando y danzando y cantando. No. Eran las mujeres las que salieron a recibir al rey, pero cantando lo que al rey no le gustó escuchar. El verso 9 dice claramente que después de haber escuchado, dice el verso 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Analicemos esto rapidito, por favor. ¿Quién tenía que salir a pelear contra David, contra Goliat? ¿Salió a pelear? ¿Qué tenía Saúl cuando vio al Goliat? Miedo, gran temor, estaba turbado. Ahora, ¿qué esperaba el pueblo de Saúl? Que matara al gigante, que saliera y todo el pueblo iba a ir con él. Ahora, ¿hizo lo que tenía que hacer? Ahí está. Entonces les pregunto, ¿de quién era realmente la culpa de que las mujeres estuvieran cantando que Saúl mató a 1000 y David a 10,000? ¿De quién? Del propio Saúl. Ahí es donde empiezan los celos, ahí es donde empiezan las cosas celosas, las personas celosas a actuar. Los celos aparecen cuando nosotros empezamos a descuidar ciertas cosas que debimos haber hecho y alguien más las empieza a hacer. Si hablamos en el matrimonio,
Tal vez nosotros como esposos tendríamos que haber hecho algunas cuestiones con nuestra esposa, ser más amorosos, más atentos, etcétera, 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 y no lo hemos hecho. Y de repente aparece más de alguien siempre por allí, hijo de Satanás, y empieza a endulzar el oídito, empieza a endulzar el oídito. Con que su marido la deja sola, pura serpiente en el Génesis. No, 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 mi esposo tiene mucho que trabajar, pobrecito, fíjese que él trae esto, lo otro. Pero ¿cómo me va a dejar una dama tan hermosa como usted tan sola? Ya se dio cuenta cómo empieza la situación. Entonces, el celoso empieza a dejar de hacer cosas y otras personas empiezan a hacerlas y él empieza a sentir que algo no va bien. Entonces, ahí empieza la situación. Acuérdese que dijimos la semana pasada que todas las crisis demandan una respuesta. Todas las crisis demandan una respuesta. Saúl tenía que salir a pelear contra su crisis, pero no, lo que hizo fue huir de la crisis, encerrarse, tener temor, tener miedo, no hacer nada. Y ahora que las otras están cantando, se enoja cuando él mismo es el responsable de lo que estaba pasando. Lo mismo podría pasar con las damas hacia el esposo, lo mismo podría pasar en una relación de amistad. O sea, lo que está pasando aquí es esto. Todos tenemos cosas que hacer. Acuérdense que las relaciones interpersonales o las relaciones entre personas siempre dependen de lo que, no solo de lo que las personas hacen por nosotros, sino de lo que nosotros hacemos por las personas. Es que nadie de nosotros se va a sentir bien que solo le estén sacando. ¿O se siente usted bien así? Que solo para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Mire, deme amor, deme cariño, deme aceptación, deme de su tiempo, deme. ¿Y usted cuándo va a dar? Pues no saca, no saca, no saca. Entonces, las relaciones interpersonales siempre dependen de que yo doy y me dan de regreso. Yo doy y me dan de regreso. De eso se comporta. Pero Saúl no le dio al pueblo lo que quería. ¿Qué quería el pueblo? Un gigante muerto. Desde ahí Saúl empezó a perder. Por favor, regularmente debemos comprender, por favor, analizar esto. Esa es la aplicación práctica de esto. Que cuando no estamos siendo promovidos o cuando no estamos alcanzando las metas que queríamos alcanzar, muchas veces en lugar de salir a buscar quién tiene la culpa, deberíamos de empezar buscando por nosotros mismos. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Saúl no hizo lo que tenía que hacer. No hizo lo que tenía que hacer. Si tenemos problemas en el matrimonio, ¿dónde tenemos que empezar a buscar el problema? No, es que mire, fíjese que yo tengo problemas en mi matrimonio porque la verdad que el matrimonio de mis papás estuvo horrible, toda la vida, ellos puros perros y gatos. Mi bisabuelo, ay Dios, mi bisabuelo ese dejaba hijos regados en todos los pueblos de toda la ciudad. Entonces, yo puedo venir y empezar a echarle la culpa a todos los que están alrededor mío, ¿verdad? Cuando en realidad el primer lugar en donde yo debo buscar problemas es acá adentro. ¿Qué estoy dejando yo de hacer por lo cual las cosas no están resultando como yo quisiera? Segundo, por favor. Estamos hablando de las razones por las cuales Saúl tuvo celos de David. Entonces ya vimos que Saúl dejó de hacer lo que tenía que hacer y por supuesto puso atención a las palabras. Pero ahí miren, segunda cosa. Saúl no puso atención a los hechos. La Biblia dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Saúl mató a 1000, David a 10,000. Le desagradó. ¿En dónde puso su atención? En las palabras. Pero si usted lee capítulo 17, que leímos la semana pasada, oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl agarró sus cosas, se fue para su tienda y ya no salió. Ya nadie más vio a Saúl. ¿Dónde andaba Saúl? No. Entonces, las palabras hirieron a Saúl, pero Saúl no se dio cuenta que fueron sus hechos los que provocaron las palabras del pueblo. Saúl jamás, por favor, lean ustedes la historia, se van a dar cuenta que jamás reconoció haber cometido un error con Goliat. Nunca.
Nunca, 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 nunca. Y a estas alturas, si usted se da cuenta en la historia que venimos manejando, poco a poco Samuel va dejando a un lado a Saúl, lo va dejando fuera de la historia, lo va sacando, y poco a poco nos está metiendo más y más y más a David. Después de haber amado tanto a Saúl, Samuel se dio cuenta del por qué Dios había desechado a Saúl. Y poco a poco nos está mostrando cómo es que Dios ahora ama tanto a David, porque David está mostrando una conducta diferente a la que Saúl estaba mostrando. Entonces, el corazón de David era diferente al corazón de Saúl. Bueno, aquí quiero preguntarle algo, quiero hacerle aquí una aplicación. Cuando me reclaman algo, por favor, si estamos hablando de una relación interpersonal, si estamos hablando del trabajo, los que trabajamos, un cliente, un paciente, los que trabajamos con clínicas, cuando me reclaman algo, ¿qué porcentaje de verdad hay en ese reclamo? ¿Qué hay ahí de verdad en lo que me están diciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Esa podría ser otra palabra, otra frase, otra pregunta que podríamos hacer nosotros. ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿Por qué es que entonces esta persona se está quejando, está murmurando, está diciendo, ¿qué estoy dejando de hacer? Esa es una situación. Bueno, una tercera razón por la cual Saúl tenía celos de David es que un espíritu demoníaco lo había poseído. A mí me llamó mucho esto la atención. Un espíritu demoníaco lo había poseído. El verso 10, por favor, de primero de Samuel. Aconteció al otro día, después de haberse enojado él por su canto, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Verso 11 dice, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces. Ahora, leímos anteriormente, hace unas semanas, y yo creo que la prédica ya está en el canal para que usted lo pueda escuchar otra vez si quiere. Saúl fue abandonado por el Espíritu de Dios y dice la Biblia que un espíritu de parte de Dios. En el Antiguo Testamento la gente creía que tanto lo bueno como lo malo venían de parte de Dios. Ellos no tenían una conciencia de Satanás como la que nosotros tenemos ahora. Muy diferente. Todo en el Antiguo Testamento se creía que todo lo malo venía de parte de Dios, pero ahora nosotros sabemos que Dios no puede producir maldad porque no hay maldad en él. ¿Ya? Ahora, en esa ocasión leímos que dice la Biblia que un espíritu atormentaba, pero acá ya el espíritu no está afuera. Dice la Biblia que un espíritu tomó. ¿Qué es tomar? Poseer, tomar posesión. El espíritu que andaba rondando a Saúl terminó por meterse adentro de él. Y la Biblia dice que empezaba a desvariar. Esa palabra desvariar quiere decir que Saúl ya no estaba consciente a veces de la realidad. No solo de hecho, Saúl tenía ya celos de David, sino que ahora tenía un espíritu demoníaco que lo impulsaba a querer destruir a David. Ahora, tiene lógica porque los que sí, Saúl no sabía, por favor anótelo esto, Saúl no sabía que David ya había sido ungido para ser rey. Él no sabía, porque él mismo dice, solo falta que le den el reino, dice. Él no sabía que Davidcito ya era el futuro rey. O delante de Dios, David ya era el rey. Ahora, pero el espíritu demoníaco que vivía allá dentro de Saúl, él sí sabía que David era el próximo rey. ¿Qué quería el espíritu demoníaco entonces? Destruir al futuro rey, porque con eso se destruía el futuro de la nación. Vea cómo Satanás tiene un plan, y eso es el punto al que quiero llegar aquí también. Satanás tiene un plan para su vida. Satanás se levantó hoy más temprano que usted.
Sí, Satanás se levantó más temprano que usted y más de alguno de ustedes tuvo problemas hoy para poder venir aquí, ¿sí o no? Ahí que no sonó el despertador, tenía como 7 despertadores, no sonó ni uno y yo tenía que llegar temprano, no llegué temprano, que el tráfico, que la situación. Satanás se levantó con un plan. El plan era que usted no viniera hoy. Y si iba a venir hoy, que viniera desganado, sin paz, intranquilo, que viniera peleando con su familia, porque a veces así sucede. Vienen en los carros los familiares y lío, y lío, y lío, y lío, y lío, y solo entran a la puerta de la iglesia y ya. Aleluya, aleluya. Mis hijos, pasen adelante, mis amores, hijos de Dios, por favor, ¿verdad? Y solo vuelven a salir, hijos del Señor Todopoderoso, quítense de aquí porque ahorita me los despacho, ¿ya? Entonces, ¿ya se da cuenta? Satanás tiene un plan para su vida, tiene un plan para su familia, y ese plan es destruirlo. Ese es el plan de Satanás. ¿Cuál era el plan de Satanás con David? Matarlo, matarlo. Y Satanás tiene el mismo plan para usted, el mismo plan para usted. Y usted ya estuviera 4 metros bajo tierra o 5 nichos hacia arriba, no sé si lo van a para arriba, lo van a hundir, no sé para dónde lo van a meter a usted. Pero ya hubiera ocurrido si no fuera porque el Señor nos mantiene en la palma de su mano y nos guarda y nos protege. Porque solo Dios sabe el momento en que usted y yo vamos a dejar este mundo. Y Él le dice a Satanás: todavía no, Satanás, todavía no. Señor, pero mira lo que está haciendo. Sí, 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 pero todavía no. Todavía no he terminado con Él. Hay un plan todavía. Dios impide que la muerte venga porque hay todavía algún propósito de parte de Él que nosotros no hemos cumplido. ¿Por qué David no fue muerto por Saúl? ¿Por qué no fue muerto? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Entonces, si usted está vivo hasta el día de hoy, es porque todavía hay un plan de parte de Dios para que usted esté vivo. Si ya no hubiera ningún plan, ya lo hubiéramos cafeteado. Ya me hubieran cafeteado a mí, ya me hubieran venido a darle el pésame a mi mujer, ya, sí, ya hubieran llorado, no, tal vez no, gozosos de que el Señor ya me llevó a su presencia. Sí, no, en mi velorio no van a llorar, por favor, van a estar contentos, alegres, felices de que ya encontró a Cristo allá en el cielo, ¿sí? Porque yo voy a estar feliz allá. Yo voy a sentir pena por ustedes que se quedan, pero yo ya me fui para el cielo. Entonces, ojo, entonces Saúl no sabía que David había sido ungido como rey, pero el demonio que lo poseía sí lo sabía y quería destruirlo por lo mismo. Destruyendo a David se destruía el plan de Dios. Entonces Satanás viene a destruir el plan de Dios en nuestras familias, en nuestras casas, y nosotros tenemos que estar siempre listos, atentos, porque Satanás es vivo y tiene un plan. Tiene un plan, y ese plan a veces nosotros lo pasamos desapercibido y si lo dejamos pasar, cuando nos sintamos vamos a estar con la lanza clavada en la pared, enclavados en la pared, como dice la Biblia. Bueno, y por favor, la cuarta razón por la cual Saúl tenía celos de David, yo creo que esta es lógica. 3 razones encontré yo en este punto. ¿Por qué Saúl tenía celos de David? Lo primero es que Dios estaba sobre David, anótelo, verso 12. Pero la Biblia también dice que el pueblo amaba a David, verso 16. Y para colmo de males, su hija Mical dice que también amaba a David, verso 28. Vaya, ahí mismo en el verso, en el capítulo 18, usted se va a dar cuenta que Saúl hizo 3 acciones. 3 acciones. Por culpa de sus celos. Lo primero es que intentó matar 2 veces a David. Eso lo leímos en el verso 11. Intentó matar a David. Entonces el celoso puede matar a alguien. Y ahora cuéntenme ustedes si no es cierto eso. ¿Cuántas mujeres no han fallecido porque el hombre celoso les metió un mal golpe y las mató?
o al revés, o incluso amistades que hacen desaparecer a amigos porque están celosos de que están con otras amistades donde no deberían de estar. Ya, los celos pueden matar. También lo segundo es ahí en el verso 17 y el verso 25 es que como él escuchó que Mical lo amaba, su hija, dice la Biblia que le pareció bien a Saúl casarlo con ella. No solo para cumplir con la promesa que había dicho, al que mate al gigante yo le voy a dar a mi hija. Y no le pudo dar a Merab la primera porque se la prometió y después la casó con alguien más. Pero Mical lo amaba y dijo, sí, démosle. Pero dice la Biblia claramente que Saúl maquinaba un plan para que los filisteos sepan que él es mi yerno y que lo maten a él y no a mí. Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, si los filisteos matan a David no es mi culpa. Yo solo le voy a dar a mi hija para que se case con él. Pero miren, el celoso entonces es capaz de matar, pero también es capaz de idear planes para nuestra destrucción. Y la tercera acción que yo veo en el capítulo 18 es que dice la Biblia en el verso 29, la última parte, y fue Saúl enemigo de David todos los días. El verso 28, por favor, vea el verso 28. Pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. Y así termina el verso 29. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. No hubo un solo momento en el que Saúl volviera a ver a David con buenos ojos. ¿A causa de qué? A causa de los celos. A causa de los celos. Bueno, entonces ahí cubrimos la primera parte de la enseñanza de hoy. Segundo, por favor. Segundo, ¿cómo podemos nosotros abandonar los celos? ¿Cómo nosotros podemos dejar de ser personas celosas? ¿O cómo podemos ayudar a personas celosas a que superen los celos? Gálatas 5, 19, verso 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, enumeremos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, etcétera. Ahí lo vamos a dejar porque sigue todavía el versículo. Primero, ¿qué debemos hacer para poder salir de ser alguien celoso? Lo primero es que debemos llamar los celos por su nombre. Los celos son pecado. Los celos son un pecado. Hay varios mitos con relación a esto. Tal vez de repente usted lo escuchó. Es que si no hay celos es porque no se ama. ¿Lo ha escuchado o no? Si no hay celos es porque no se ama. No, si hay celos es porque esa persona es pecadora. Esa es la verdad. Si hay celos es porque esa persona es pecadora. Pecadora. No es porque no se ame, es porque es, por favor, ¿sí? Pecadora. ¿Ya vieron cómo la Biblia nos lleva a donde tenemos que ir? Otro mito. Si de verdad nos importa a alguien, entonces los celos son inevitables. Si de verdad nos importa a alguien, entonces los celos son inevitables. ¿Por qué sos tan celoso? Es que de verdad me importas. Se escuchó poético, lindo, hermoso. ¿Pero por qué sos celoso? Porque sos un pecador. Esa es la verdad. Porque no has entregado tu vida a Cristo. Los celos son la característica de una persona que manifiesta las obras de la carne. Otro mito. Si tengo celos, es porque la gente me ha dado motivos para desconfiar.
Es que yo no fuera celoso, hermano, pero mire, me han hecho unas que si yo le contara lo que me han hecho, ¡ja! Dios, hermano, no salimos hoy de aquí. Entonces, si tengo celos es porque la gente me ha dado motivos para desconfiar. ¿Por qué? Por eso es que yo le ando viendo el celular a cada rato. Por eso es que le ando viendo ahí el YouTube para ver qué anda. Ando haciendo estas cosas, porque ando viendo aquí, porque lo ando controlando, lo ando fiscalizando. Es que ya me la hizo una vez, hermano, ya no vuelvo por una segunda. Celoso. ¿Qué son los celos? Son pecado. Son pecado. Esa incapacidad de confiar se llama pecado. Miren, otro mito que escribió acá es: celar a alguien es de humanos. Si no hay celos es porque no estoy vivo. Soy celoso, hermano, porque soy humano. ¿Qué quiere que haga? No, usted es celoso porque es un humano, pero es un humano pecador. Es un humano pecador. Es un humano pecador. Es necesario sentirme celoso porque si no, no me siento vivo. Déjeme decirle que lamentablemente usted está muerto. Por eso es que necesita sentirse celoso. ¿Ya se dieron cuenta entonces que ahora usted en su mente ya vio que el problema de los celos al final es un problema de pecaminoso? Entonces, ¿cómo vamos a ver los celos? Como algo que apesta, como algo que huele mal, como algo que a Dios no le agrada, que a Dios no le gusta, algo que no va con la relación que tenemos con el Señor. Bueno, segundo, por favor, ¿cómo podemos nosotros huir de los celos? Ya vimos que los celos son pecado, pero también los celos demuestran que yo no estoy caminando en el Espíritu. Demuestran que yo no estoy caminando en el Espíritu. Entonces, ¿cómo puedo yo salir huyendo de los celos? Caminar en el Espíritu. Empezar a caminar en el Espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios 3:3. Le está hablando a cristianos, Pablo le está hablando a cristianos. 1 Corintios es una iglesia. Le está hablando a cristianos, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres, dice Pablo. Gálatas 5:22-23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, los celos son desconfianza. La Biblia dice claramente aquí que uno o una parte del fruto del Espíritu es la fe. La fe. ¿Y qué es la fe? La fe es confianza, también lealtad. Eso podría traducirse aquí la palabra fe también. Fidelidad, también podría traducirse aquí la palabra fe. Vienen lo contrario, los celos son desconfianza, los celos son infidelidad, los celos son falta de lealtad. En cambio, el fruto del Espíritu es el estar confiado, el estar tranquilo, el estar sabido de que Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces, eso es el fruto del Espíritu. Entonces, los celos no son parte de un corazón que se ha entregado a Cristo. Y por último, en esta parte de cómo salir de los celos, los únicos celos que Dios aprueba son aquellos que tienen que ver con adorarlo y servirlo solo a Él. Santiago 4:5. Dice la Escritura, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes, nos anhela celosamente. El Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela
celosamente. Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Los únicos celos, los únicos celos que Dios aprueba son los celos por su presencia. El no permitir que algo más ocupe un lugar en nuestro corazón por encima de Él. Entonces, ¿cuál es la tercera forma de que uno puede alejarse de los celos? Es teniendo una vida de comunión con Dios. El celoso lo que demuestra es que no ora, que no lee la Biblia, que no estudia la palabra. El celoso lo único que está demostrando es que no confía en Dios, mucho menos va a confiar en las personas. Eso es lo que está pasando con la persona celosa. La relación con Dios debe ser prioridad para que entonces yo no tenga por qué estar dudando de los demás. ¿Ya? Yo adoro, yo sirvo a Dios, y cuando yo hago estas cosas, entonces prácticamente Dios mismo me ayuda a mí a alejarme del pecado, y ese pecado incluye los celos. Concluyamos, por favor, terminemos, por favor. En el verso 30 de 1 de Samuel 18, vamos a leer, por favor. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahí ahí quisiera yo terminar la enseñanza. Vean, Saúl representa una vida espiritual muerta. Muerta, donde la carne tiene control de la persona. Y por el otro lado tenemos a David. David, una representación, una analogía de alguien que está en control del Espíritu Santo, una persona que está caminando por el poder del Espíritu, alguien que está caminando por el poder del Espíritu. Si se da cuenta, la persona que sigue metida en las obras de la carne, dice aquí, que nunca va a tener el nivel de éxito de una persona que está caminando en el poder del Espíritu Santo. Cada vez que salían a pelear, David tenía más éxito. Cada vez que David hacía algo, él estaba por encima de los siervos de Saúl. ¿Ya se dio cuenta cómo está la situación? Entonces, aferrarnos nosotros a los celos es seguir aferrándonos nosotros a una vida pecaminosa, una vida que no agrada a Cristo. Es una vida perdida. Y salir de eso es prácticamente lo que le agrada al Señor. Una vida que ya no se centra en una vida que no se centra en tener inseguridades, mucho menos desconfianza, sino una vida que como cree y como tiene fe en el Señor, también tiene fe en las demás personas. Ahora, David tenía éxito mientras Saúl fracasaba. Y aquí está la segunda verdad que le quiero decir para terminar. La segunda verdad. No importa lo que usted haga. No importa lo que yo haga. Cuando Dios ha decidido bendecir a alguien, lo va a seguir bendiciendo. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.